Gracias, ciudadano presidente. Compañeras, compañeros, mucho se ha dicho de las constituciones que han regido en nuestro país, algunas de las cuales los historiadores no consideran su vigencia sino hasta el inicio del periodo del México independiente. Por ello, a algunas les restan méritos y no se encuentran suficientemente elevadas en el conocimiento de su valor, como acontece con la llamada Constitución de Apatzingán, cuyo nombre original fue Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Este documento, sancionado en esa ciudad de Michoacán el 22 de octubre de 1914 y promulgada el 24 del mismo mes y año por mandato del Supremo Congreso, representado por José María Morelos, José María Lisiaga y José María Cos. A la par de la lucha insurgente, se daba el movimiento constitucionalista como influencia de las ideas libertarias que campeaban entonces en el mundo, que impactaron en las conciencias y revolucionaron la forma de comprender el poder y situar al ser humano en el centro de todo. Los fundadores de la patria no fueron ajenos a las reflexiones ilustradas de una sociedad dispuesta a terminar con el abuso del poder, sacudirse las cadenas de la opresión y cuestionar los privilegios. Tan lo entendían que utilizaron los conceptos que hoy en día no terminan de ser superados. La Constitución de Apatzingán es el resultado del desarrollo ideológico de las diferentes etapas que hasta entonces había tenido la lucha de independencia, iniciada en 1910 y continuadas en el Congreso de Chilpancingo en 1813. La primera Constitución mexicana, como también se conoce la Constitución de Apatzingán, desdoblada con algunas variantes los elementos constitucionales de la Junta de Zitácuaro, atribuidas a Ignacio López Rayón, y recoge entonces los sentimientos de la nación del propio José María Morelos, es decir, la insurrección de los naturales de la Nueva España en guerra contra los ejércitos realistas para liberarse del dominio ibérico, recurrió a la fuerza de la razón, puso en práctica, en consecuencia, las ideas de la Europa liberal e ilustrada. En la Constitución de Apatzingán se encuentra todo un planteamiento de organización política de nuestro país, conforme a la necesidad que tenían los insurgentes de darle rumbo a la tan anhelada nación. No se trató de un desorden en que apareciera la conquista del poder como motivo único. Tanta muerte, tanta sangre, tanto sacrificio de nuestros hermanos debería servir para algo. Ese algo era sin duda darle igualdad, seguridad, propiedad y libertad a los habitantes originarios de nuestras tierras que habían padecido siglos de maltrato, discriminación, esclavitud, explotación y miseria. En esta Constitución se contienen algunos de los más altos derechos humanos, cuya protección se proclama para la felicidad del pueblo y en cada uno de los ciudadanos. Se debe destacar que a casi 200 años de tan relevante acontecimiento, sea, por ejemplo, la soberanía como facultad de autodeterminación, uno de los elementos soporte de nuestra doctrina, el cual se opone a toda idea del monarca de la Edad Media, cuyo poder se justificó por sobre todas las cosas y derivó en absolutismo. De ahí la consideración que subsiste hasta nuestros días de que su titular originario es el pueblo,
y se toma como simiente de nuestra independencia nacional. Michoacán es un estado de un amplio bagaje histórico, cultural. Sus habitantes han participado en todas las etapas de trascendencia del devenir histórico de la República. Han sido piezas fundamentales y protagonistas de los avances democráticos que han influido decisivamente en el perfil de la patria y del México actual. Desde los conspiradores de Valladolid, la presencia de Hidalgo, la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana en Zitácuaro, la instalación del primer Tribunal de Justicia en Ario de Rosales, en la Constitución de Apatzingán, en la Guerra de Reforma, con los liberales reformistas como Campo y con todos los constituyentes del 57, la participación decidida en la Revolución Mexicana, en el Congreso Constituyente del 17 de la etapa postrevolucionaria, con el general Lázaro Cárdenas del Río al frente del gobierno federal, el movimiento democratizador de finales de la década de los 80, encabezados por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y muchos más fundadores de lo que hoy es el Partido de la Revolución Democrática. Michoacán, pues, tiene la relevancia en materia económica, particularmente en su potencial de protección agrícola, en el que se ha consolidado como el primer estado a nivel nacional en distintos rubros de la producción del campo, que es la entidad hoy con el mayor porcentaje de ingresos en las ventas y exportaciones al exterior. En esta entidad se cosecha la totalidad de la producción de aguacate en el país y se mueve 1 de cada 10 productos nacionales. Sin embargo, en Michoacán, la realidad actual no corresponde con la magnitud de ese legado histórico. Tenemos que pasar de los discursos a los hechos, porque es sin duda que en los últimos años ha sido laboratorio experimental de estrategias, por ejemplo, en el combate a la delincuencia, que han dejado un saldo negro para nuestra querida entidad. Necesitamos, en consecuencia, dar un viraje a la política de atención a esta y otras problemáticas. No es destacando solamente las consecuencias como se van a encauzar y a resolver los problemas. Hemos insistido, y lo seguiremos haciendo, que se requiere importantes inversiones en nuestro Estado para reactivar la economía, que se requiere dar atención a los jóvenes con becas y mayor oportunidades de empleo para arrebatarlos de las garras de la delincuencia y de la inseguridad, porque todo intento por recomponer el tejido social pasa por la necesidad de un esfuerzo verdaderamente integral que involucre a todos los sectores de la sociedad, más allá de discursos y de buenas intenciones. Michoacán necesita, y es el llamado, que todas las fuerzas políticas actuemos con responsabilidad, dejar de lado los distractores sobre la situación e intereses de personas o de grupos para poner por encima los intereses superiores de Michoacán y de las michoacanas y los michoacanos. Hoy Michoacán sigue padeciendo una situación de incertidumbre política que priva hoy en día, que no ha podido ser superada, termino, presidente, ante indefiniciones políticas que ponen en entredicho y generan incertidumbre a los ciudadanos ante la indefinición de quién representa y ostenta la titularidad del Poder Ejecutivo de la entidad. En consecuencia, se limita la capacidad de gestión, de interlocución que se requiere para amarrar
de manera firme y en beneficio de nuestro Estado las obras, proyectos y programas de gobierno con carácter estratégico que permitan sacar al Estado de la inercia, porque ya no hay tiempo que perder, ni siquiera es un tema de administración, sino del ocultamiento a veces de la realidad que prevalece. Las conmemoraciones históricas, en consecuencia, son sin duda indispensables para rescatar los valores del nacionalismo, pero son también una gran oportunidad para revisar nuestro presente con sentido crítico, pero también constructivo. Llamar la atención para que quienes somos responsables de tomar decisiones lo hagamos pensando en las michoacanas y en los michoacanos. Por eso, hoy, en el marco de la conmemoración de casi el bicentenario de la Constitución de Apatzingán, llamo sinceramente a todas y a todos quienes representamos fuerzas políticas, quienes queremos a Michoacán y que en esa ruta que hemos trazado, junto con mis compañeras y compañeros, diputadas, diputados federales de Michoacán, de todos los partidos políticos, a que retomemos el espíritu y el compromiso para que pronto le regresemos la certidumbre, la posibilidad de desarrollo y el rumbo que Michoacán necesita. Michoacán es mucho Estado y hoy demanda de la participación de todas y de todos, sin distingos, sin intereses particulares o de grupo, por muy legítimos que sean. Primero están Michoacán y las michoacanas y los michoacanos. Por su atención, muchas gracias, y por su tolerancia también, ciudadano presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado.